Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro cercano, como todos los jueves 19:30, ¿por dónde? Por FM Mantra. Desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que tiene que ver con los ovnis, pero también con la Iglesia Católica, con los papas y también con poderes militares occidentales y conspiración. Realmente un entramado muy interesante y que no muchos saben acerca de estas historias. Sí, Fernando, y esto, bueno, se nos ocurrió a raíz de una noticia que transcurrió durante el mes de mayo. Precisamente, si mal no recuerdo, el 17 de mayo se dio a conocer a través de una conferencia de prensa desde el Vaticano que va a haber un nuevo protocolo para aquellas personas que dicen ver seres o entidades y que lo relacionan con un evento religioso. Para esas situaciones o experiencias extraordinarias, el Vaticano va a implementar un nuevo protocolo para ver, bueno, de qué se trata esa experiencia y si el testigo está en realidad frente a un suceso extraordinario. Y bueno, de alguna manera esas premisas dentro del protocolo nos recuerdan mucho a los protocolos que se utilizan en el caso de testigos de experiencias ovnis, aquellos que dicen ver luces inteligentes o si no, entidades extraterrestres. Hay una conexión, la iglesia de a poco parece acercarse cada vez más al fenómeno ovni. Ese es nuestro punto de vista y por eso estamos analizando el día de hoy este cambio de timón que ha dado la Iglesia Católica, porque ahora los procesos o los protocolos para probar determinadas experiencias paranormales, incluida la presencia o el avistaje de seres, más allá de fenómenos como paranormales, como puede ser que una imagen llore o que sangre, ya no va a estar circunscripto al área del obispo de la zona donde se produce el fenómeno, sino que se va a enviar toda una documentación avalada por análisis científicos hacia el Vaticano. Y es el Papa, él el que va a dar el visto bueno para entender que es una aparición mariana, una manifestación del Espíritu Santo, de Dios, o de algún santo al cual la Grey Católica profesa su fe, ¿no? Pero bueno, nosotros le estamos dando un giro diferente porque entendemos que la iglesia creo que se está ayornando a los nuevos eventos que se están sucediendo cada vez a una velocidad más rápida y tiene que ver con esto de que ya no es tan alocado hablar de ovnis y el tema está más instalado de lo que uno cree. Sí, de hecho el Vaticano ya reconoce la posibilidad de existencia de vida fuera de nuestro planeta, reconociendo la magnificencia de ese Dios creador todopoderoso. Si hay vida en este planeta, ¿por qué no admitir que puede haberla creado también en otros mundos? La Iglesia ya está abierta a esta idea y que realmente provoca un cambio, un nuevo paradigma dentro de lo que es la fe, ¿no es cierto? Considerando a estos extraterrestres como hermanos, hermanos de otros mundos. Esas son las palabras que han utilizado algunos papas a lo largo del siglo XX y que han sido protagonistas de eventos ufológicos. Así es, vamos a iniciar esta revisión donde están relacionados los papas con el avistaje de fenómenos ovnis o con la realidad ovni, ya podemos hablar, eh, yéndonos hacia mitad del siglo XX, ¿no? Uno de los primeros datos que tenemos acerca de relación entre papas y ovnis tiene que ver con el promedio, cuando ya estaba promediando la Segunda Guerra Mundial, todas las fuerzas del eje, es decir, Alemania, Japón e Italia estaban mermando en su poderío, es decir, estaban ganando los aliados, y en ese año, y es en el año 1944, 45, no se tiene bien fija la fecha en que, todavía estando a cargo del poder Mussolini, las fuerzas italianas logran recuperar un ovni, se produjo un ovni crash, y esa nave en bastantes buenas condiciones quedó guardada en galpones de la Fuerza Aérea Italiana, hasta que por mediación del Papa Pío XII, los Estados Unidos, una vez que ocuparon y tomaron el poder en la península itálica,
tomaron posesión de esta nave y comenzaron lo que conocemos en ufología como la ingeniería reversa. Fíjense cómo ya empieza este entramado de relaciones de poder, obviamente, porque el Vaticano es un Estado, entre el Vaticano y las potencias mundiales de Occidente. Sí, y vos nombraste al Papa, ¿no es cierto? Al Papa Pío XII, y hay un evento extraordinario que le sucede a él. Hoy traemos dos casos, el de Pío XII y también del Papa Juan XXIII. Pero comencemos por Pío XII. Cuenta la historia que un 30 de octubre de 1950, a la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde, 16 horas, esto lo va a contar el cardenal Todeschini, o Todeschini, que fue la mano derecha, su secretario personal, ha escrito las memorias de Pío XII y de esta manera llega hasta nosotros lo que le sucedió. Dice que estaba paseando por los jardines del Vaticano. Los papas suelen hacer esto para hacer lecturas de documentos, estudiar, meditar o rezar el rosario. Reflexionar. Exactamente. Estaba en esas actividades cuando dice que el sol todavía estaba, por supuesto, eran las 4 de la tarde, ve que algún objeto o algo circular se interpone entre el sol y la tierra, con lo cual él podía ver al sol, pero solamente en su aro, la zona externa, digamos, del sol, y ese objeto se movía de izquierda a derecha, hacia un movimiento de rotación, decía él, y de traslación de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Se quedó obnubilado el Papa Pío XII viendo esto un buen rato, bueno, a lo cual no le dio ninguna explicación lógica, pero quedó realmente muy sorprendido y de esta manera se lo va a comentar a su secretario, como les digo, el cardenal Todeschini, y es a través de él que tenemos este informe escrito en el Vaticano, en las memorias de Pío XII, que quedan registradas. Este evento para él fue sobrenatural y de alguna manera lo conectó con lo extraordinario y, ¿por qué no?, también con lo extraterrestre. Él pudo divisar, además de ese objeto que era oscuro pero traslúcido, como personas, decía él, que en su interior caminaban o se movilizaban, se movían, se desplazaban. Nunca habló de santos, ni de ángeles, ni de la imagen de la Virgen o de Jesucristo. Simplemente dice que dentro de ese objeto había personas que se desplazaban, con lo cual, bueno, es un testimonio realmente más que interesante venido de un testigo calificado, en este caso el representante, el líder más importante de la Iglesia Católica, el Papa, ¿no? Claro, que uno supone que tiene cierto aplomo, cierto discernimiento y análisis de las situaciones que les toca vivir. Por Sí. eso consideramos que es un testimonio más que valedero. Y fíjate vos el impacto que le habrá causado, que dice que luego salió en otras ocasiones, otros días, a los jardines, a ver si volvía a ver lo mismo, y dice que nunca más tuvo la posibilidad de volver a experimentar lo mismo. Es decir, él buscaba de vuelta el encuentro con ese objeto o con esos seres, pero que fue un hecho extraordinario acontecido un 30 de octubre de 1950. El evento que le sucedió a Pío XII, que está narrando Claudia, ya tenía la experiencia y el conocimiento de inteligencia extraterrestre, por lo que acabo de contar yo antes, que fue el mediador entre los Estados Unidos y lo que quedaba del poder político en Italia para que la nave extraterrestre fuera desplazada hacia los Estados Unidos y hacer su trabajo de ingeniería inversa. Este es uno de los grandes testimonios que vamos a presentar el día de hoy y que tienen que ver con el papado. El otro es el del denominado Papa Bueno, Juan XXIII, que sucedió en el verano de julio de 1961 en Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, para aquellos que no conocen, son las instalaciones de veraneo donde el Papa Bueno se recluye como para descansar un poco de toda la actividad protocolar que requiere el ser papa de una feligresía de más de 1.200 millones de personas en el mundo, ¿no? En ese contexto salen a caminar con su secretario privado, Loris Capovilla, y en una de las vueltas ven que se acerca una ave de tipo boide, ¿no es cierto? Así es. Ellos estaban, como bien decís, paseando, ya era de noche. Este evento, a diferencia del Papa Pío XII, ocurre durante la noche. Una noche de julio, no sabemos exactamente qué día de julio, pero de 1961. Y estaba con Loris Capovilla
allí por los jardines de la casa de descanso en Castel Gandolfo, cuando comienzan a divisar primero un objeto ovoide resplandeciente con una luz, una Estela. iridiscencia, una estela muy luminosa, del cual va a salir un ser antropomorfo, pero muy alto, muy delgado, con orejas también muy puntiagudas, así dice el secretario del Papa, de Juan XXIII, y ellos inmediatamente caen de rodillas en tierra, allí en los jardines, porque interpretan que es un evento celestial, un evento sagrado, y comienzan a rezar. Se quedan allí arrodillados rezando Así durante es. 20 minutos. 20 minutos hasta que Juan XXIII toma la acción de erguirse, levantarse y acercarse hasta este ser, y por lo que nos cuenta su secretario privado, empieza a entablar una especie de conversación entre ellos, que es realmente interesante. Esto lo sabemos después de mucho tiempo, es como una especie de desclasificación de archivos, de documentos secretos, que se dio en el año 1985 a través de un reportaje, una entrevista que le hicieron a Loris Capovilla en el Los Angeles Times, y salió publicada el 23 de julio de 1985, ya digamos con una edad mayor. Acuérdense que Juan XXIII estuvo mucho antes que Pablo VI, y bueno, entonces, digamos, no tendría ninguna acción legal sobre él, porque bueno, ya estaría en la culminación de su vida, ¿no? Pero es interesante todo esto lo que propone, y Claudia ahora les va a contar lo que expresó Juan XXIII. Claro, dice que se quedó un buen rato hablando con este ser y su secretario personal no escuchó la conversación porque él quedó a distancia, arrodillado, ¿no es cierto?, esperando que el Papa lo llamara. Juan XXIII nunca lo llamó, o sea que él solo veía cómo gesticulaban y hablaban, pero no podía escuchar de qué se trataba esa conversación. Cuando termina esa conversación, un largo rato, dice Loris Capovilla, el ser vuelve a ese objeto ovoide, se sube, vamos a decir, a la nave, al ovni, y parte. Raudamente se despliega por el cielo hasta desaparecer. Y bueno, en ese momento el Papa vuelve hasta donde está el secretario y bueno, por supuesto todos estaríamos preguntando qué te dijo, de qué hablaron, ¿no? Y dice que el Papa muy aplomado, lo único que le dice al secretario, o al menos lo único que el secretario nos cuenta a todos, Claro. es, los hijos de Dios están en todas partes, dijo el Papa, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Después de eso, dice, continuamos paseando por el jardín como si nada hubiese pasado, pese al extraordinario acontecimiento vivido. Es decir, el Papa dijo solo eso y nada más. Y allí quedó el evento extraordinario que, según Loris, nunca más volvió a acontecer, pero que fue de profunda implicancia de alguna manera porque, bueno, trascendió los muros del Vaticano hasta la prensa misma, ¿no? Es interesante concatenar estos dos avistamientos que hemos tenido de contactos de segundo y de tercer tipo dentro del papado, y la gestión diplomática que hizo Pío XII ante los Estados Unidos por la nave caída, en el contexto histórico, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto tiene que ver con lo que habíamos planteado en el programa anterior a través de Valiant Thor, es enviado desde Venus para entablar conversaciones con Eisenhower, que encarnaba el poder político y militar de Occidente en aquel momento, en una cuestión de tratar de que haga un revisionismo la civilización humana acerca del uso adecuado de las energías que están desarrollando. Me estoy refiriendo después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. A partir de allí, el evento de la observación, de la manifestación del fenómeno OVNI, de los contactos con otras referentes que pudieran dar a entender un mensaje de paz, de equilibrio dentro de la raza humana, se fue dando cada vez en forma más simultánea y en una cantidad mayor, ¿no? Así que es muy interesante este hito, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, digamos, crece en forma geométrica este contacto del segundo, tercer y cuarto tipo.
Sí, si nosotros recordamos, Fernando, la evolución del fenómeno ovni y la escalada que va teniendo durante el siglo XX, por supuesto que tenemos que hacer referencia a otro hecho extraordinario que son las apariciones marianas y que desde la Claro. ufología lo vamos a relacionar con el fenómeno ovni. Ya vamos a dedicar varios programas a la Virgen de Fátima, a la Virgen de Garabandal, las distintas apariciones y qué componentes ufológicos tienen esos hechos extraordinarios. Claro. Aunque parezca mentira, bueno, desde la ufología tenemos que tener una mirada y una mente muy abierta para poder abordar estas temáticas, ¿no? Pero me quedé pensando en Pío XII y el sol danzante del que él hablaba, y me recuerda, por supuesto, al evento de 1917 con los pastorcitos, de la Virgen de Fátima, aquella aparición en Portugal, Es ¿no? muy interesante lo que vos planteás, Claudia, porque hay que ponerse en contexto con las capacidades de discernimiento, el conocimiento previo que tenía el testigo para poder de esa manera definir qué es lo que él experimentó, porque en función de los conceptos que yo tengo como adquiridos como válidos, es donde yo voy a enmarcar la experiencia, ¿no? En el caso de los pastorcitos, ellos eran prácticamente ignorantes, poca educación, y obviamente con un sesgo desde lo espiritual muy marcado por la Iglesia Católica. Por ende, todas sus referencias están dentro de este contexto. Y a eso nos referimos porque después, viendo los diferentes bosquejos que se han hecho acerca de lo que era la Virgen de Fátima, nos vamos a dar cuenta que es otra cosa. Claro que sí. Lo que ellos describieron, recordemos los nombres de Lucía, Jacinta y Francisco, ellos vieron algo que luego la iglesia va a decir que es la Virgen María. Pero ¿qué vieron esos niños? Es realmente apasionante. Y llegan hasta el día de hoy los dibujos de aquello que ellos describieron y que la verdad se asemeja más a un ET, a un ser extraterrestre que a una virgen. Tal cual. Y hablamos también de que dentro de esta historia de relaciones estaban el papado, las potencias militares occidentales y la conspiración. ¿Y por qué decimos esto? Posiblemente sea una actitud de cambio del papado ante un posible suceso que empieza a experimentarse a partir de este año y los que siguen. Estamos hablando que hemos tenido un gran desarrollo en la inteligencia artificial y ya en 1984 un periodista de investigación canadiense, Sergei Monas, nos estaba alertando acerca del proyecto Blue Beam o Rayo Azul. Ese proyecto Bluebeam que lo que proponía era imágenes, sobre todo religiosas, pero adecuadas al contexto sociocultural donde se iban a manifestar. Y como última expresión, la de simular una invasión extraterrestre. El sentido de esto era unificar el poder político, económico y militar en un solo lugar, ¿sí? Es decir, un nuevo orden mundial. De ahí que en el año 1990, con este, Milton Cooper, otro gran periodista de investigación, sacaron el libro La mayor conspiración de todos los tiempos, donde propone justamente esto del Blue Beam. Entonces, si tomamos como válido esto, la Iglesia Católica necesita restringir o acotar la aprobación de estas manifestaciones paranormales de acuerdo a lo que se va a venir. Es una teoría, pero como sabemos que el Vaticano tiene muchas relaciones más terrenales que espirituales, puede ser bastante veraz. Sí, y nos queda resonando este nuevo protocolo lanzado ahora, hace solo unos días, durante el mes de mayo de 2024. ¿Por qué la Iglesia ahora se está pronunciando en este sentido, después de tantos años de apariciones marianas y de distintos eventos con ángeles, con gente que dice haber visto a Jesucristo, por ejemplo? ¿Qué conexión habrá o para qué están preparando, para qué acontecimiento estarán Claro, preparando claro. a sus feligreses? Habrá sido a partir de esta mediación, de este conocimiento que tuvo Pío XII, que la Iglesia se involucró más con el fenómeno ovni. No nos olvidemos de Conrado Balducci, que era justamente el asesor del Papa en toda esta materia. Si pueden observar varios de las entrevistas que le han hecho, están todavía colgadas en YouTube, y es interesante porque la Iglesia evidentemente lo acepta como una realidad,
con la cual tenemos que convivir y por ende tenemos que empezar a armar toda una estructura de pensamiento y de relaciones. Imagínense cómo interpela al poder político, al poder económico y al poder militar que una civilización avanzada entre en contacto con nosotros masivamente. ¿Cómo nos comportaremos nosotros? ¿Cómo se comportarán los gobiernos de las potencias mundiales? El mismo Balducci decía, ángeles ayer, extraterrestres hoy. Y bueno, este programa en el que estamos hablando de los ovnis, los ET, en el Vaticano, ni más ni menos. Ya hemos hecho otros programas hablando de que los extraterrestres visitan a los líderes mundiales, a los presidentes, a los embajadores, se meten en las embajadas, en el ámbito militar, en el Pentágono, en la Casa Blanca y, ¿por qué no?, también en el Vaticano y en otros centros religiosos, seguramente en otros lugares del mundo. Claro, y no nos olvidemos de aquellos aquellos contactados que pueden dejar un legado positivo para la humanidad, o por lo menos una idea para reflexionar acerca de cómo nos estamos comportando como sociedad, ¿no? Eso también es cierto y creo que se ha valido, al menos aquí en América tenemos muchos casos, Enrique Rincón, Sixto Pascual, Ricardo González, bueno, hay varios contactados, por nombrar algunos, seguramente me estoy olvidando de muchos más, pero el mensaje es esto, de reflexionar acerca de nuestro comportamiento como sociedad para con nosotros mismos y para con el medio ambiente, para con la nave donde estamos transitando o trasladándonos dentro de esta galaxia y dentro del universo, la cual debemos cuidar, tenemos la obligación. Bueno, queda todavía mucho por analizar y reflexionar, hablando del Vaticano, de las apariciones marianas, de las profecías de Fátima también, los grandes secretos de los cuales dicen que Lucía, la hermana Lucía, se llevó a algunos a la tumba. Hay muchas cosas para seguir reflexionando desde la ufología, que es desde el lugar, desde nos gusta a nosotros desde allí poder interpretar esta realidad. Indudablemente que el año 2024 es una bisagra, un antes y un después para estos grandes temas. Así es, Claudia, porque ya desde estamentos gubernamentales como David Grush, que es un referente dentro de lo que es el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos y un veterano de la Fuerza Aérea, empezó a hablar ¿dónde? En el Capitolio, ¿no? En el Congreso de los Estados Unidos, declarando esto que le comentábamos, la mediación de Pío XII ante el gobierno de los Estados Unidos para entregar una nave extraterrestre que cayó en Italia, como también dio a conocer el intercambio con entidades extraterrestres de conocimiento, ¿no? Y por qué no zonas liberadas también. Seguiremos, Fernando, analizando estos grandes temas que tanto nos gustan y los invitamos a todos ustedes el próximo jueves a partir de las 18:30 por Mantra FM. Un gusto verlos. Hasta la próxima. Libres pensadores y buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.